¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Pauta Informativa, día martes 24 de marzo. No es un buen día para muchas personas, Francisco, por esta información que ha entregado el gobierno. Exactamente, no es un buen día para los chilenos en general, puesto que se ha anunciado por parte del gobierno hace pocas horas una importante alza en los combustibles, una alza histórica, la verdad, cerca de ¿cuánto? 40 años que no había una alza de esta magnitud. 46 de hecho. 46 si no años que no veíamos una alza de esta magnitud en nuestro país, y esto sin duda va a impactar en la economía familiar de, bueno, la mayoría de las familias en nuestro país. Vamos a estar contándoles todo, las reacciones también, ¿no? Del público, de la comunidad, de ustedes mismos en la región de la Araucanía, cómo se enfrenta esta importante alza que va a traer, por supuesto, ¿no? Una subida de los precios probablemente no solamente de los combustibles, sino del transporte público, de los alimentos básicos y de todo lo que está relacionado con lo que significa mover cargas de un lugar a otro. Va a subir este jueves más de 500 pesos el petróleo diésel, que es lo que utilizan principalmente los buses, los camiones. Y lo que suele ser lo más económico. Exactamente. Así es que bueno, vamos a estarles contando acerca de todo esto dentro del programa del día de hoy. ¿Con qué vamos a seguir, Cata? Vamos a seguir con un tema que se dio a conocer hace algunos días en la Araucanía por parte del Senapred y también del Servicio Agrícola y Ganadero, porque en la comuna de Renaico, en Malleco, se detectó el primer caso de la influenza aviar en nuestra región. Con este caso ya son 5, si mal no recuerdo, 4 o 5 regiones las que se mantienen bajo una alerta zoosanitaria por la presencia de esta gripe aviar que podría ocasionalmente traspasarse a seres humanos. ¿Cómo evitarlo? Se lo contamos durante los próximos minutos. Una buena noticia: Temuco va a instalar internet en comunidades rurales y va a dar un gran salto en la reducción de brecha digital en nuestra región de la Araucanía. Hoy día el internet es tan básico como todos los otros elementos básicos, casi como la energía eléctrica, como el agua, tal vez no tanto, pero efectivamente sin internet no se mueve prácticamente nada. Todos lo utilizamos a diario. Sin el teléfono en realidad estamos perdidos, hasta para pagar la micro se necesita hoy día, así que es muy importante. Sí, de hecho lo que se busca justamente es disminuir las brechas digitales también presentes en nuestra región. Y vamos a finalizar mostrándoles una conversación que tuvimos con el doctor Oscar Horta. Él es especialista en ética animal. ¿De qué se trata el concepto? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cómo va la investigación? Se lo contamos al término de esta jornada y con esto entonces iniciamos Pauta Informativa. Bueno, este lunes a las 21 horas se dio cuenta, podríamos decir, de una cadena nacional, pero en la cual el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dio a conocer lo que tanto se rumoreaba y que tanto se esperaba. Finalmente, cuáles iban a ser estas modificaciones a los combustibles, a los precios, teniendo en consideración que hay un enfrentamiento, una guerra en Medio Oriente, razón por la cual el ministro ha dicho que estamos en una situación financieramente frágil, culpando de alguna u otra forma al expresidente, al exgobierno más bien dicho. Sin embargo, lo que se informó nadie se lo esperaba. Estamos hablando de una alza histórica, el alza más alta en por lo menos 40 años en nuestro país, no se había registrado en Chile. ¿Cuál es el alza en específico? Bueno, en gasolina de 93 octanos se va a ver incrementada en 370 pesos por litro y el diésel tendrá un incremento de entre 570 y 580 pesos por litro. Es realmente impresionante la cifra que se entregó, Francisco. Es realmente sorprendente este número y lamentable además, porque esto va a tener un impacto directo sobre todo en las familias de clase media baja, que van a haber impactado de forma muy importante su presupuesto. Ya desde el anuncio comenzaron a salir los conductores y comenzaron a hacer largas filas en los distintos servicentros de no solamente la región de la Araucanía, sino de todo el país. Y hoy día en la mañana nuestro equipo estuvo en terreno constatando además que desde muy temprano nuevamente volvieron las filas a los distintos servicentros, estaciones de servicio de la ciudad de Temuco y de toda la región en realidad, porque nos han comentado también desde otras comunas que así ha impactado de fuerte, todos queriendo llenar el estanque, porque esta alza que llega el día jueves sin duda va a golpear de manera muy importante el bolsillo de todos quienes usamos o transporte público o transporte particular.
y más allá de eso, todo aquel producto que se transporte vía terrestre, incluso también vía marítima, cuando uno piensa que todo tiene que movilizarse de alguna manera y el petróleo, la gasolina es lo que moviliza no solo a nuestro país, sino que al mundo entero. Esto va a tener un impacto en los próximos días y en las próximas semanas que se va a notar realmente en el bolsillo de todos nosotros, así es que por cierto que no ha sido recibido de la mejor manera. Hay expertos que avalan esta medida, por cierto, sobre todo expertos que han sido convocados por el gobierno, pero también hay otros expertos que señalan que esta es una medida inédita y que se pudo haber evitado buscando una forma más paulatina de que el alza de los combustibles a nivel internacional llegara hasta los bolsillos de los chilenos, que en este caso el gobierno pudo haber hecho un poco más para paliar esta importante alza y que haya sido de forma más bien paulatina y no de este tremendo golpe, ¿no?, a la economía familiar de los chilenos y las chilenas. Totalmente. No es primera vez que estamos frente a un alza de los combustibles, pero lo que más llama la atención son las cifras de manera muy abrupta. Como tú bien decías, se da a conocer este aumento, este incremento durante la noche de este lunes, y rápidamente los conductores se trasladaron hasta los diferentes servicentros justamente para cargar combustible, para llenar estanque en muchas ocasiones, pero acá hay una preocupación porque en la práctica estamos hablando de que personas, por ejemplo, que llenan su estanque con 50.000 pesos podrían llenarlo ahora durante los próximos días, desde este jueves incluso, con 70, 80.000 pesos o incluso 100.000 pesos. Conversamos con varios de los conductores que nos comentaban que están muy molestos, muy indignados, muy resignados también, porque ya en la práctica no hay nada que hacer. ¿Por qué te comenté que no hay nada que hacer? Porque podría eventualmente quizás haber una modificación, quizás una reflexión, pero parte de lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en todos los canales de televisión es que no va a dar pie atrás. De hecho, se le preguntó, usted ha comentado que no voy a ser simpático, que yo no vengo a caerle bien a la gente, que vengo a cuidar el bolsillo de los chilenos, pero claro, son los mismos chilenos los que se preguntan finalmente cómo se va a cuidar, porque esto afecta a la gente más vulnerable, a la clase media, hay personas que están incluso con jubilados, que están con pensiones, con las jubilaciones y no les da para llegar a fin de mes. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo van o qué ajustes van a realizar en su familia para evitar este impacto económico? Eso fue lo que le preguntamos a los conductores, así que vamos a revisar parte de lo que nos comentaba. Estoy seriamente pensando cómo voy a enfrentar este tema, que es una verdadera crisis esto del combustible. Yo venía estirando para llegar a fin de mes y aquí ya no daba más la cosa. Tratar de no usar los vehículos nomás, pues. Tratar de andar más en micro, no sé, sacar la bicicleta como éramos tiempo de antes, ¿no?, porque estamos mal así. Pues me va a subir mucho, yo lleno aquí con 60, 70.000 pesos. ¿Cuánto gastaría ahora? Yo creo que vamos a llegar a 100. Bueno, solamente recordar que esta acción que toma el gobierno además ocurre luego del decreto realizado este lunes y en el contexto además de las modificaciones al MEPCO que se realiza por el decreto, y además en el contexto, según decía el ministro, de este conflicto que les decíamos en Medio Oriente, que involucra a Irán y también a Estados Unidos. Claro, aparte de lo que también han dicho los expertos, es que no es algo que pueda controlar nuestro país, es algo externo, pero que inevitablemente afecta al petróleo, afecta a la importación. Chile depende de la importación en combustible, Francisco, y por ende nuestro país no puede hacer mucho en aquello. Lo que sí, según expertos, se pudo haber hecho es haber evitado esta alza tan histórica. ¿Por qué no hacerlo quizás de una forma más progresiva? Porque el aumento siempre está. De hecho, los conductores nos comentaban, sabíamos que esto iba a ocurrir, sabemos que cuando hay un conflicto, en este caso en Medio Oriente, podría eventualmente haber un impacto en nuestro país, eso es inevitable, pero decían, ¿pero por qué no pudo haber sido menos? Exacto, recordemos que en el año 2022, cuando inicia la guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania, también hubo una importante alza en el petróleo, en el precio del barril, que es como se mide internacionalmente, que llegó hasta los $120 por barril, y aún así el gobierno decidió que esa alza la iban a estar frenando a través de este sistema. Hoy día que el petróleo estaba en 120 y bajó incluso a 100, hoy día el barril de petróleo está en $100, se produce esta alza que efectivamente para muchas personas resulta inexplicable, sobre todo además en el mes más complejo del año probablemente, que es el mes de marzo, donde las familias tienen
altísimos niveles de gasto con el inicio del año escolar, con el tema de los trámites de los vehículos, con las matrículas de los colegios, de las universidades. Entonces, sin duda que llega a golpear fuerte esta noticia, que no hay manera de buscarle el ángulo para darla de una buena manera, para decir, buscarle el acomodo para que esto sea un tema más fácil de comentar. Es complejo porque las familias en las casas hoy día están sintiendo el golpe y lo que queda es organizarse para que el impacto sea de la menor manera posible, puesto que obviamente esto va a significar un alza en los productos de consumo básico. Claro. Estamos hablando de que va a subir el pan, va a subir el azúcar, va a Frutas, subir verduras. las frutas, las verduras, no sé. Todo lo que se transporta en la práctica. El En arroz, fondo, los tallarines, la sí. carne. De hecho, parte de lo que también comentan los camioneros es que están pidiendo que se les asegure el abastecimiento. Eso también es un tema bien importante. Ahora, no todos pueden organizarse o reducir el uso del vehículo, porque conversamos con vecinos del campo que nos comentaban, bueno, es nuestro método de transporte, ¿cómo lo vamos a hacer? No pasan micros durante la noche, son muy escasas, personas que van con bebés, con niños, adultos mayores que no tienen las condiciones para poder subirse a una micro todos los días. Entonces es bien complejo porque la situación de cada persona, de cada vecino con los que conversamos es bien distinta. Algunos nos comentaban, no, vamos a dejar el vehículo en casa, vamos a usar quizás más la bicicleta, el transporte público, pero hay quienes no pueden hacerlo. Entonces ahí también está lo complejo de esta alza histórica. Ahora, también se dieron a conocer 7 acciones que se han presentado por parte del Ministerio de Hacienda, justamente para, de alguna u otra forma, enfrentar el alza en los combustibles. Vamos a mencionarlas muy brevemente. Se informó que el precio del transporte público se va a mantener sin cambios. El ministro confirmó, no hay letra chica. A nivel nacional. Exactamente. Pero no debiera haber cambios, pero las medidas para regiones dicen otra cosa, porque ahí los gobernadores van a tener que determinar cómo van a mitigar en su propia región el impacto en la locomoción colectiva. Entonces, cuando se dan estas medidas, claro, se piensa en Santiago, pero las regiones también sufren con esta alza y, en definitiva, queda un poco abierta la posibilidad de que tengan que subir el transporte público en las distintas regiones de nuestro país. Se anunció una subvención de 100.000 pesos mensuales por taxi durante 6 meses para la adquisición de combustible, que son básicamente como 3.000 pesos diarios. Ahora, conversamos con algunos taxistas que nos comentaban, bueno, algo es algo, pero yo paso una semana con los 100.000 pesos, no todo el mes. Absolutamente. Piensen que el alza es del 30% más o menos en el caso de la benzina y de un 50% prácticamente en el caso del petróleo. Entonces, estos montos claramente no dan, y además por un periodo determinado de tiempo. Va a ser cosa de tiempo para que esto también siga aumentando el descontento de parte de la población. La reducción del precio de la parafina es una de las medidas que fue anunciada. Esto también impacta a las clases de pronto emergentes de nuestra sociedad, que son quienes más se calefaccionan con parafina. Entonces se busca con esto, se va a aplicar el valor que tenía durante el mes de febrero. Durante todo el otoño e invierno se va a congelar el precio, pero el alza de los combustibles trae una serie de elementos asociados. No es que aquí suba el pan por una parte o que suba la fruta, aquí está subiendo el elemento que es fundamental para la cadena productiva, para la cadena de transporte y la logística de nuestro país. Entonces sin duda va a tener un impacto muy muy grande. El aumento inminente en los precios en los alimentos que son transportados también, eso no es inmediato. Es importante comentar aquello, porque el aumento en lo inmediato es en el combustible. Eso es a partir de este jueves 26 de marzo, ahí los precios ya los va a haber incrementado. Sin embargo, con ello podríamos estar frente durante los próximos días, semanas o meses a una inflación. Eso va a ser progresivo. Eso, según dicen también los propios vendedores, depende de cada uno también, claramente lo que vaya adquiriendo. Quizás ahí también van a tener que hacer algunos ajustes en comprar lo necesario, no de más, estar cotizando. Claramente ahí hay todo un tema en ver los precios, hacer las comparaciones correspondientes, pero eso va a ser progresivo, no va a ser como los combustibles de un día para otro.
Exactamente. Bueno, hay financiamiento para la electromovilidad, según se anunció por parte del gobierno, que se preparó junto al Banco de Estado una línea de financiamiento preferencial para taxistas u operadores que quieran cambiar su vehículo, un financiamiento preferencial a 6 años plazo con la primera cuota después de 6 meses. Sí, también va a haber seguridad y dignidad en rutas. Así se presentó y eso es justamente porque también esto afecta a los camioneros. Claro. Se le preguntó a los camioneros respecto de inminentes manifestaciones, movilizaciones y por ahora está descartado. Por ahora, pero eso podría eventualmente cambiar porque lo que ellos han estado pidiendo es seguridad y también asegurarles el abastecimiento. Este es un trabajo que se va a realizar en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y también de Seguridad. Bueno, también hay un impuesto específico a los combustibles que se va a incrementar de manera transitoria por 6 meses mientras dure la contingencia, y esto busca de cierta manera paliar, aunque muy someramente, el impacto que va a tener sin duda esta alza en el bolsillo de todos los chilenos y chilenas. Un importante anuncio, noticias no felices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, hay quienes se han anticipado un poco a este aumento, quienes han estado cargando el combustible, pero bueno, es una acción que realizan ellos de forma anticipada, pero tampoco les va a durar todo el mes, todo el año, No. así que también hay que enfrentar lamentablemente lo que va a ocurrir. Esperamos que las acciones que se han implementado, sean anunciadas, sean bien ejecutadas, que también esperamos que no se vea un incremento en el pasaje del transporte público, porque mucha gente va a optar ahora por transporte público, evitar el uso del vehículo a menos que sea estrictamente necesario. Pero bueno, veremos finalmente cómo impacta en materia económica en nuestro país este tipo de esta información que más bien entrega el Ministerio de Hacienda en la voz del ministro Jorge Quiroz, quien confirmó que pese a eventuales manifestaciones, movilizaciones, no va a dar pie atrás con esta anuncio. Mira, y esperemos que cuando baje a nivel internacional el petróleo, las bajas se sientan en también el bolsillo de todos los chilenos y se reflejen, porque sabemos que una vez que subió, que vuelva a bajar este volumen de precios va a ser muy difícil. Sí. Sube 300, baja a 10, entonces lamentablemente esto llega para quedarse, y bueno, siempre atentos a las novedades, los vamos a estar manteniendo muy informados respecto al impacto que va a tener esto. Seguramente vamos a invitar a algún experto, algún economista que nos pueda contar un poquito más en detalle qué es lo que significa, ¿no?, esta importante alza en el precio de los combustibles para el bolsillo de todos los chilenos. Con esta información nos vamos al primer corte, Cata. Vamos al primer corte y en breve estamos de vuelta con otras informaciones. Bueno, y mucha atención con lo siguiente, porque en la comuna de Renaico, en el sector La Roblería, se detectó el primer caso de la gripe aviar en la Araucanía. Esto es importante comentarlo porque es una gripe de alta patogenicidad, H5N1, en aves domésticas en nuestra región. Habrían sido los dueños los que se habrían contactado de forma inmediata con el Servicio Agrícola y Ganadero para dar cuenta de aves decaídas, aves postradas, algunas muertas y con síntomas evidentes de que algo estaba ocurriendo. Finalmente, el servicio se trasladó hasta su domicilio, se hicieron las pruebas correspondientes y confirmó el diagnóstico de la influenza aviar, el primer caso en nuestra región. Oye, destacar el aviso oportuno de los dueños de estos animales, porque esto permite controlar el foco
y lamentablemente esos animales son sacrificados. Ahí estamos hablando Claro. de más de 100 aves que en este caso estarían siendo impactadas por la gripe aviar, y muchos pensarán, bueno, y trato de solucionarlo yo. No, aquí tiene que llamar sí o sí al SAC, la única manera de poder controlar un foco que se puede esparcir. Recordemos que hace algunos años Chile se vio impactado fuertemente por una crisis en la gripe aviar que significó el sacrificio de miles y miles de aves en nuestro país, planteles completos que tuvieron que ser sacrificados. Por tanto, es un país que se toma muy en serio el trabajo de control preventivo ante todo, y ante este tipo de situaciones lo único que queda es actuar rápidamente y de forma directa para evitar que se propague la gripe aviar, el H5N1 en este caso. El SAC procede a tomar muestras y el laboratorio confirma la presencia de la gripe en las muestras colectadas. A pesar de esto, el país sigue siendo libre de la enfermedad en aves comerciales. Se reforzó la vigilancia nacional y las medidas de bioseguridad ante el retorno de aves migratorias. Muy importante tener esto en consideración. Seguimos siendo un país libre de gripe aviar en aves comerciales que se usan para producción comercial de todo tipo. Tenemos impresiones del director de Senapred de la región de la Araucanía, Ian Gorayev. Les invitamos a revisarlas. Ya vamos a prestar especial atención al comportamiento de las aves de traspatio, ¿cierto?, de corral, y especialmente en su coordinación, en su apetito, en si pudieran presentar casos de diarrea, etc. Mantenerlas en corrales protegidos, ¿cierto?, aislados, con su comida, con su agua limpio, mantener la desinfección, desinfectarnos las manos si es necesario, y ante cualquier caso o sospecha dar inmediatamente aviso a el Servicio Agrícola y Ganadero. Bueno, ahí lo decía el director, se declaró una alerta temprana preventiva por esta emergencia zoosanitaria. Además, hay otras 3 regiones, 4 más bien digo, que se han visto afectadas por esta emergencia. Hablamos de Valparaíso, Maule, Metropolitana y O'Higgins. Y se suma además ahora último la región de la Araucanía. Además, se han detectado nuevos casos a nivel país, y eso da cuenta entonces del trabajo preventivo que se debe reforzar aún más en aves de corral, las aves silvestres y también en traspatio, que fue lo que ocurrió en este caso en la comuna de Renaico. Recordar que la gripe aviar es una enfermedad altamente infecciosa y provocada por un virus que afecta principalmente a estas aves silvestres y de corral. Ahora, mucho ojo, porque esta enfermedad podría ocasionalmente transmitirse a seres humanos por contacto directo con los animales infectados o bien con superficies que se han visto contaminadas, provocando síntomas que van desde infecciones respiratorias leves hasta neumonía grave en el caso de las personas. El llamado siempre acá, Francisco, es no tenga contacto directo, no las toque, no las tome. Si ve que están con síntomas como decaimiento, postración, algunas muertas, llame de inmediato al SAC, pero no las tome porque puede eventualmente contagiarse, como ya lo decíamos. Claro, hay síntomas leves, pero una neumonía no es leve. Exactamente. Dependiendo de patologías de base, puede transformarse en una situación de riesgo incluso para su vida. Así es que es muy importante tener esos elementos en consideración. Tenemos también palabras de Rolando Sepúlveda, del área de protección pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero de nuestra región. Les invitamos a escucharlo. Se está haciendo primero el despoblamiento del traspatio afectado, es un traspatio de autoconsumo, donde se hace el sacrificio sanitario, ¿cierto?, de todas las aves que tuvieron contacto con las aves enfermas. Se procede al enterramiento y luego a la vigilancia sanitaria en el perifoco. Lo que hacemos es un control al kilómetro para detectar si hay difusión y dispersión de la enfermedad, y después a los 3 kilómetros a la redonda del caso afectado. Les contamos acerca de los síntomas en seres humanos, pero los síntomas o los más frecuentes en aves son los siguientes: la muerte repentina, el plumaje erizado, la falta de apetito, respiración dificultosa, diarrea y secreciones nasales. Son los síntomas principales. Si está frente a uno de ellos, se contacta de forma directa con el SAC y no las toque, no tome a las aves. Ahora, hay ciertas acciones de prevención, Francisco. ¿Así? ¿Cuáles son?
Primero, evitar el contacto con aves silvestres o aves de corral enfermas o muertas, mantener las aves de corral en lugares protegidos y con agua y alimento seguro, reportar casos sospechosos a la autoridad sanitaria, al SAC en este caso en nuestro país, y no consumir alimentos de aves sin una cocción completa. Muy importante, estas simples recomendaciones pueden ser valiosas a la hora de limitar la propagación de esta enfermedad que mal puede llegar a los humanos con una característica que puede llegar a ser grave. Así es que mucho ojo con eso. Importante tener en consideración estos elementos. Si ve una ave ahí que está sin movilidad, con movimientos erráticos también, o simplemente no reacciona, mejor llame al SAC para que ellos actúen y por lo menos vayan descartando la posibilidad de que tengan gripe aviar. Con esta información nos pasamos directamente a otro tema. Catalina, ¿con qué vamos a seguir? A otro tema nos vamos a la comuna de Temuco para contarles que el municipio ha estado trabajando fuertemente en un proyecto que se denomina Conectando Territorios y que lo que busca es instalar internet, Wi-Fi, en zonas más apartadas, en comunidades en específico. En este caso, estamos hablando de 5 puntos de Wi-Fi gratuito en sedes comunitarias de diferentes comunidades indígenas rurales. Una acción que lo que busca es reducir la brecha digital y acercar diferentes oportunidades de comunicación, educación y acceso a servicios a todas las familias del campo. Esta ceremonia de puesta en marcha se realizó en la sede de la comunidad indígena Huento Yancamil, hasta donde llegaron dirigentes, también claramente el alcalde y quienes representan a la Fundación País Digital para conocer en terreno cómo funciona finalmente este servicio de conectividad comunitaria. En el lugar, además, socios y socias de la comunidad instalaron un stand de venta de productos, reforzando el vínculo entre el desarrollo digital y, por cierto, la economía también local. Bueno, la iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el municipio, Fundación País Digital y la empresa HughesNet, que va a donar el servicio de conectividad durante un año. Para su implementación se seleccionaron comunidades que ya contaban con sede, disponibilidad de electricidad, incluyendo soluciones con paneles fotovoltaicos y un uso frecuente de estos espacios por parte de la comunidad. Por otro lado, también el trabajo del proyecto País Digital puso énfasis en cómo la infraestructura digital potencia la economía local y el teletrabajo en sectores apartados. Tenemos al alcalde de Temuco, Roberto Neira, que veíamos ahí en las imágenes hace algunos minutos, ahí lo estamos revisando, ¿no? En una sede donde van a tener internet, por supuesto, y también a la jefa de proyectos de País Digital, Rita Baeza, quienes nos contaron cuál es su opinión respecto a esta iniciativa. Sin duda, un trabajo que hemos llevado adelante de llevar esta conectividad fundamental para el desarrollo también de los sectores rurales, porque permite mayor seguridad, permite conectividad, permite hacer reuniones telemáticas que al final del día les van a beneficiar a ellos en sus actividades rutinarias como comunidades. Han dado varios testimonios del beneficio que ha otorgado este punto Wi-Fi. En particular en el verano, muchas personas que venían a visitar a sus familias vinieron a trabajar, a conectarse vía Wi-Fi, a teletrabajar, ¿cierto? Y esto aportaba también a que puedan estar cerca de sus familias y trabajar a distancia. Bueno, como ya se lo decíamos, se contempla la habilitación de Wi-Fi gratuito en 5 sedes comunitarias, que son las siguientes: la comunidad indígena Antonio Marimán, Cacique Antonio Painemal, Juan Quelen y también la comunidad indígena Pehuenche Quilaqueo y la comunidad Huento Yancamil. Son los sectores en los cuales se habilita el Wi-Fi gratuito, todo con el fin de reducir las brechas digitales que están presentes actualmente en nuestra región de la Araucanía y particularmente en la comuna de Temuco. En cada una de ellas el acceso será gratuito por un periodo inicial de 12 meses, permitiendo que vecinos y dirigentes cuenten con un espacio de conexión estable para trámites en línea, capacitaciones, clases remotas y también coordinación comunitaria. Desde la perspectiva de los beneficiarios, lo decíamos, María Ancaqueo, presidente de la comunidad Huento Yancamil de Mataquito, valoró el fin del aislamiento digital que afectaba a su territorio, a pesar de la cercanía geográfica con el radio urbano. Y eso se presenta no solamente en esa comunidad, sino que en varios puntos de Temuco. Por supuesto, además que nosotros en nuestra Araucanía tenemos una altísima tasa de población rural, así es que tipo de medidas sin duda que van en la línea
correcta, sobre todo para las características que son tan especiales de nuestra región. Tenemos montaña, tenemos cordillera de la costa, tenemos valle, entonces es muy importante tener acceso a esta conexión a internet en distintos puntos de la Araucanía. La expectativa es que tras este primer año cada comunidad evalúe la continuidad del servicio de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, consolidando también la conectividad como una herramienta para el desarrollo local, que duda cabe, ¿no? Hoy día, ya lo decíamos al comienzo de la nota, el estar conectados, ¿no?, a internet sirve absolutamente para todo, desde hacer un trámite para pedir una hora al registro civil, internet. Si Claro. usted necesita hacer una consulta al municipio, internet. Quiere pagar un permiso Para de todo. circulación, internet. Lo que se le ocurra está en línea, y eso es muy valioso para aquellos que saben usarlo y que tienen acceso. Para los que no, muchas veces se pierden oportunidades, tiempo. Y ahora porque pueden capacitarse también. además, muchos trámites que se pueden hacer en línea, hay personas que, como no tienen acceso a internet, no han sido capacitados, no tienen idea, no tienen una formación tampoco, van y hacen el trámite, se tienen que mandar un día o medio día haciendo una fila que podría solucionarse fácilmente ingresando a internet. Así es que es valioso, sin duda que es valioso, pero ojalá siga creciendo la posibilidad para que más y más personas en sectores rurales puedan usar este beneficio, en este caso, ¿no?, de la mano también del municipio de Temuco. Con esta información nos vamos a la pausa, Cata. Vamos a la pausa y en breve vamos con la entrevista del día de hoy. Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUZ Araucanía, y tal como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros aquí en el estudio el doctor Óscar Horta, especialista en ética animal. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, conocer un poquito más al doctor Horta para todos quienes nos ven en sus casas también. El doctor Horta es profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Ha sido investigador visitante en diversas universidades internacionales, entre ellas Rutgers, Duke, Gotemburgo, Roma y Shandong. Algunos de los temas que aborda en sus publicaciones se centran en los temas de la crítica al especismo, el sufrimiento animal y la defensa de la consideración moral igualitaria de todos los seres sintientes. Un tema que tal vez hoy día está más contingente que nunca, doctor, puesto que cada vez la sociedad pareciera, por favor corríjanos, tomar más conciencia respecto a lo sintientes que son los animales, y hemos visto también cómo la sociedad se ha volcado un poco en una baja en la natalidad y un aumento en tener también otras especies como cohabitantes de sus hogares, por ejemplo. Hablamos de las mascotas, pero esto se ha extrapolado también a otros aspectos de la sociedad en general. ¿Cuál es su visión respecto a este tema, doctor? Bueno, yo creo que no hay necesariamente una relación entre la natalidad y la consideración moral de los animales, entre otras cosas porque los animales continúan siendo muy presentes, estando muy presentes en la vida de la gente, en la medida en que muchas veces son explotados para diferentes fines, y cada vez hay más personas que dicen, bueno, si podemos vivir sin dañar a los animales, pues sería mejor hacerlo. Y por eso en el ámbito académico cada vez se discute más este tema,
Conceptos como, por ejemplo, el de especismo, el de sintiencia, pues ya son habituales en las discusiones en distintos ámbitos, pero también esto trasciende a la realidad social con cada vez más personas que se movilizan a favor de los animales y que creen que deberíamos modificar un poco el modo en el que nos relacionamos con ellos, pues básicamente para lo que acabo de decir, para intentar tener un mundo con menos daño, con menos sufrimiento. Doctor, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de ética animal? La ética animal sería un poco el estudio de la clase de relación que podríamos tener con los animales en un sentido muy amplio, pero de manera más específica podemos utilizarlo para llamar a la idea de que deberíamos respetar a los animales dado que son seres sintientes, seres que tienen experiencias, que vivencian lo que les ocurre, como nos pasa a nosotros, y que por lo tanto pueden sentir y pueden sufrir. Esto hace que lo que les hagamos pueda tener un impacto negativo en ellos, y por este motivo, desde la ética animal, lo que se plantea es que la relación que muchas veces hemos tenido con los demás animales ha sido, como antes dije, de especismo. Es un poco una discriminación de quienes no pertenecen a nuestra misma especie, a pesar de que puedan sentir igual que en nuestro caso. Se les ven inferiores. Sí, muchas veces se dice, no, es que no tienen capacidades intelectuales complejas como las que tenemos los seres humanos, pero hay que pensar que esto no es tampoco el motivo por el que respetamos a los demás seres humanos. Yo cuando tenía 2 meses de edad tenía unas capacidades igual intelectuales menores que las que pueden tener muchos animales adultos, y no obstante entendemos que pues, a los bebés o a quien no tenga capacidades cognitivas complejas les tenemos que dar respeto. Pues lo mismo sucedería en el caso de los demás animales. ¿Y en ese aspecto, con el pasar de los años, se ha visto una evolución, un avance? Sí, sin duda. Ya digo, como en el ámbito académico cada vez se dictan más cursos sobre eso. De hecho, aquí, por ejemplo, en el caso de su universidad, pues me comentaban hace poco como uno de los electivos que recibía más demanda es un electivo sobre protección animal que imparte la profesora Bárbara Martínez, y también el derecho animal está cada vez recibiendo más atención en este sentido. Usted como filósofo, ¿qué lo llevó a especializarse en la ética animal, doctor? Puesto que no es un área tan común de desarrollo ni de investigación tampoco. Bueno, no lo ha sido hasta ahora, pero cada vez está recibiendo, como ya dije, más atención. Yo, por ejemplo, entre mis estudiantes, todos los años salen varias personas que tienen realmente mucho interés en este tema y cada vez se ve como, por ejemplo, en congresos académicos, no solo en mi caso en filosofía, sino también en ciencias sociales, en el ámbito de las ciencias naturales también, se llevan a cabo más presentaciones, hacen más publicaciones interesadas en este aspecto. Y, de nuevo, yo creo que esto refleja el interés social, del cual hay múltiples indicativos. Por ejemplo, cada vez hay más gente que reivindica un reflejo en la legislación de una mayor protección, y también hay gente que cada vez más en su vida, pues, por ejemplo, opta por ayudar a los animales, o incluso, por ejemplo, deja de consumir animales por buscar que no se les cause daño. ¿Nos podría describir algunos de los principios fundamentales de la ética animal, que son los más relevantes? Bueno, creo que algunos ya los hemos apuntado, pero fundamentalmente la idea aquí radica en que la consideración moral, que consiste en tener en cuenta a alguien en nuestras decisiones, no depende de ningún otro criterio que no sea el hecho de como ya dije, pues poder experimentar lo que le sucede a alguien. Y los animales de otras especies tienen sistemas nerviosos como los nuestros. Hay sin duda diferencias, pero funcionan de manera semejante a la nuestra, y podemos ver cómo fisiológicamente, pero también conductualmente, se refleja pues que les afectan cosas muchas veces muy semejantes a las que nos afectan en nuestro caso. Es por ello que, digamos, tendríamos razones para tenerlos en cuenta. A partir de ahí, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? Pues también tiene implicaciones de cara a también las ideas que se plantean, y como ya he dicho, pues hay gente, por ejemplo, que abandera posiciones como puede ser la del veganismo, no consumiendo animales. Otras posiciones pues, se muestran, por ejemplo, en el ámbito de la reivindicación, como ya indiqué, de cambios en el plano legislativo, pero en el ámbito académico
tiene su reflejo, pues, por ejemplo, en el desarrollo de disciplinas como son los estudios animales de manera general en ciencias sociales, como son determinados enfoques científicos como la ciencia del bienestar animal en ciencias naturales, o en el plano ya de las humanidades, como ya venimos diciendo aquí, la ética animal, igual que en el ámbito del derecho también hablamos del derecho animal. Y en el contexto, en la investigación, digamos, de lo que usted nos comentaba recientemente de los avances, ¿a qué podríamos atribuir este quizás extremo de personas que aún solamente mencionan son animales, los ven más inferiores, no hay un buen trato, a quienes hoy día han tenido una gran evolución en el trato animal? Sí, bueno, o sea, ninguna idea novedosa termina por imperar en 5 minutos ni en 5 años. Todos los procesos llevan un tiempo. Podemos pensar igualmente en otras circunstancias u otras posiciones que en el pasado se veían como perfectamente aceptables y que hoy pues nos causan completo rechazo. Fue necesario todo un proceso histórico para llevar a su fin. Y en el caso de las actitudes hacia los animales, sin duda permanecen todavía muchas actitudes pues, de desconsideración, de indiferencia ante su sufrimiento, a pesar de que yo creo que el conjunto de la sociedad es perfectamente consciente de que los animales pueden sufrir, ¿no? Y de que no está bien, de alguna manera, que eso tenga lugar. Pero, como ya he dicho, se puede ver una evolución muy significativa. Yo, la primera vez que estuve en Chile hablando de estas cuestiones, que fue hace 12 años, la situación era muy embrionaria y, en cambio, a día de hoy ya, digamos que la evolución que ha tenido lugar ha sido muy significativa. Y yo recuerdo además esa vez cuando vine por primera vez a Chile me sorprendió como cuando daba distintas charlas venía un público muy muy joven, con muchísimo interés. Y a día de hoy pues ese público ya es un poco mayor, pero también las nuevas generaciones continúan estando muy interesadas por eso. Y de alguna forma son el motor para que la sociedad del futuro pues ya pase a ver de manera diferente a los animales. Usted ha escrito varias publicaciones en torno a este tema, doctor, sobre ética animal particularmente, destacando también el libro Un paso adelante en defensa de los animales. ¿Cuáles son las ideas centrales que plantea también y que van en la línea de esta también mirada formativa hacia las nuevas generaciones, ¿no? Que de pronto llevan un poco la posta a la hora de estos temas que hace 20 años probablemente no tenían la repercusión que están teniendo hoy día? Sí, bueno, pues es un libro que realmente lo que busca es hacer accesible a un público general todas estas ideas. No es un libro demasiado técnico ni demasiado denso, es un libro que puede leer cualquiera. Y a la vez está pensado para que pueda ser, por ejemplo, utilizado en la docencia, porque sí que hay un esfuerzo en él por transmitir conceptos un poco básicos, como los que hemos visto hasta aquí en esta conversación que hemos tenido, pero también, digamos, entrando en ellos más en profundidad, mostrando un poco los argumentos, las evidencias científicas, los razonamientos filosóficos que están por detrás, de manera que además también pueda servir para que precisamente las personas que tienen un interés más sobre esta cuestión y que igual ya están implicadas, pues se animen a dar ese paso, porque muchas veces estas personas pueden creer que se encuentran solas, pueden creer que están en un contexto hostil, y ello es simplemente porque no saben todavía que hay muchas otras personas que defienden sus mismas posiciones. Y bueno, es un libro que está disponible en distintos países, aquí en Chile también se puede comprar, pero además también se puede descargar buscando en cualquier buscador el título Un paso adelante en defensa de los animales. Si llegan a la página editorial se lo pueden descargar y lo pueden difundir como quieran. ¿Cuál es el rol de la Fundación Ética Animal y también cómo contribuye a la promoción de aquella? Pues la Fundación Ética Animal, digamos que fue creada para hacer investigación y crear conciencia sobre temas relativos un poco a la consideración de los animales en general, pero poniendo especial hincapié en aquellos asuntos en los cuales, digamos, se le ha prestado menos atención a problemas que tienen una gran escala. Ejemplos de esto pueden ser no solo los relativos a los animales pues que reciben pues, daños a manos humanas, sea digamos en prácticas menores o a un nivel más masivo en lo que respecta a su explotación para la obtención de bienes y servicios, pero también en el caso de los animales silvestres.
existe un ámbito científico creciente, que es el de la ciencia del bienestar de los animales salvajes, que cada vez recibe más atención, que está en la intersección entre las ciencias veterinarias, la ciencia también, las ciencias biológicas, la zoología, etc. Y que informa el trabajo que muchas personas hacen a nivel internacional ayudando a animales en distintas circunstancias, animales salvajes pues, que requieren atención. Y hemos trabajado realizando investigación y digamos, difundiendo información sobre esto. También ahora lo estamos haciendo con la inteligencia artificial, el impacto que tiene la inteligencia artificial en el modo en el que nos relacionamos con los animales. Y hemos también difundido pues, algunos libros, y hay un documental que salió hace poco tiempo que se llama Scientience, del inglés, es un juego de palabras, sí y sintiencia, en castellano sería seantience, ¿no? Que también se puede buscar y se puede ver, y así un poco se puede tener una idea de la clase de trabajo que realiza esta fundación, que es internacional, está en distintos países, opera creo que la web está disponible creo que en 15 idiomas ya, y lo hace de un modo riguroso, pero a la vez intenta ser accesible para todo el mundo. Siguiendo en esta línea del aumento de interés, sobre todo por parte de las nuevas generaciones, doctor, ¿cuál podríamos decir que es el rol que juegan en contribuir a la ética animal las universidades? Pues es un rol fundamental, porque muchas de las discusiones que estamos viendo aquí tuvieron precisamente su núcleo en el ámbito universitario. La ética animal ha sido un poco el inicio, pero a partir de ahí, pues como ya he dicho, los estudios animales en muchas otras disciplinas cada vez reciben más atención. Usted ha comentado que desde, por ejemplo, la primera vez que vino a Chile hasta acá, 12 años han pasado y ha visto cambios importantes. Esto, con su experiencia también internacional a nivel global, ¿ha habido una evolución tan importante como ha ocurrido en Chile? Por ejemplo, ¿se trabaja con mucho más fuerza en Europa o América no está tan lejos de una mirada, podríamos decir, más evolucionada en esta temática? Desde luego yo creo que América no está en absoluto más lejos. Creo que si bien ha habido una evolución en estos últimos 12 años, o podríamos decir 15 o 20, ha habido una evolución a lo largo de todo el mundo, pero esa evolución no ha sido en todas partes igual. Ha sido desigual en el sentido de que en ciertos países o en ciertas regiones se ha avanzado más rápido. Y sin lugar a dudas, América ha sido uno de los lugares, bueno, en concreto América Latina ha sido uno de los lugares del mundo, yo creo, donde el crecimiento ha sido más notable. Entonces, obviamente todavía queda mucho trabajo por delante, pero no solamente aquí, también en otros lugares. Y a nivel internacional hay, por ejemplo, países como Colombia, que están siendo punteros en legislación y en políticas públicas. Y en el caso concreto de la organización de la sociedad civil, yo creo que Chile está destacando por eso, porque cada vez hay más organizaciones que llegan a más gente. Y claro, sin duda, cuando yo diga esto, pues mucha gente se puede echar las manos a la cabeza y decir, no, pero si los animales continúan siendo explotados y maltratados de maneras terribles. Sin duda, eso es completamente cierto, pero eso no quiere decir que el movimiento para transformar esto no esté también creciendo. Solamente para ir concluyendo, ¿cómo se puede proyectar la ética animal a nivel nacional, internacional, según las investigaciones que ha realizado también? Bueno, de nuevo, creo que, como hemos ido ya viendo, hay determinadas circunstancias en las cuales, pues igual, las mejores vías de acción pueden ser de un tipo y en otras ser de otro tipo. Creo que hay trabajo a hacer en el ámbito social, también hay trabajo para hacer, por ejemplo, en el plano político. Y creo que en este sentido quizás cabría indicar que la clase política muchas veces va por detrás. Yo creo que la sociedad civil está más avanzada. La sociedad civil abogaría por una protección muchísimo más robusta de los animales de la que realmente recibe. Mucha gente se sorprende cuando descubre que ciertas formas de dañar a los animales, de explotarlos, no son ilegales. Y en ese sentido, creo, de nuevo, como he antes dicho, que también el papel de las universidades resulta fundamental. Y bueno, queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, ahí estamos, y creo que con iniciativas como las que hemos tenido
la que hemos estado llevando a cabo hoy, el día de hoy en su universidad, ¿no? Con distintos actos, y ahora pues también con esta conversación que estamos teniendo, pues van en esa dirección también. Sin duda, un largo camino, ¿no? Que aún quedará por recorrer, doctor. Queremos agradecerle, por cierto, la disposición, su gentileza en venir a conversar con nosotros el día de hoy. Con esta grata conversación estamos cerrando el programa Pauta Informativa del día de hoy. Agradecemos nuevamente al doctor Óscar Horta, especialista en ética animal. Y con esto cerramos el capítulo. Agradecemos su preferencia y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Que estén bien.